Adelante vamos todos, caminando viendo al frente, por un mejor futuro para todo El Salvador. Vamos adelante, de la mano de nuestra gente, un paso más de esperanza, Salvador presidente. Es un lindo país. Y además de ser un lindo país, tiene personas de un corazón así enorme, que les van a brindar la amistad, la solidaridad, para hacer de este evento importantísimo para nuestro país, un evento en el cual pues ustedes puedan no solo debatir, sino también estrechar los lazos, la relación que deben de existir entre nuestros pueblos y nuestros países. Pero también este evento tiene una temática muy interesante. Está situada América Latina y el Caribe, está situada ahora en una posición ventajosa. Y esa ventaja le da la capacidad de integrarnos de nuestros pueblos. La integración ha sido un elemento fundamental para que América Latina sea vista desde una nueva óptica. Europa ve a América Latina con una óptica diferente. El mundo ve a América Latina, el Caribe, con una óptica diferente. Y eso es debido a que ha logrado unirse en la diversidad, pero además de unirse en la diversidad, también integrar este nuevo organismo como es la CELAC. La CELAC ofrece oportunidades diferentes y nuevas para América Latina. Debemos de saber esas ventajas que nos ofrece y por lo tanto también debemos de conocer sus retos y sus amenazas, porque los salvadoreños, el FMLN, nuestro gobierno y yo en lo personal, el desarrollo de nuestros pueblos depende mucho de que podamos unirnos e integrarnos como una sola gran región. El pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Hugo Chávez, que generaron las posibilidades de crear ese mundo ahora que incide también bastante en crear nuevas perspectivas para el mundo y para América Latina. También es importante analizar los partidos políticos y es parte de este reto, es parte de este debate, el tema de cómo debemos de relacionarnos con la sociedad, cómo debemos relacionarse con los pueblos, porque en la medida que los pueblos han ido conquistando sus democracias, cada vez más el pueblo, los ciudadanos, hacen suyo sus derechos y sus deberes y demandan más. Y si los partidos no tenemos los mecanismos, no tenemos las instancias para establecer una nueva relación con esa sociedad, con esa ciudadanía, con ese pueblo, nos encontramos con rechazos de que se expresan a veces en que hay una visión negativa hacia los partidos políticos. Por lo tanto, la otra temática que aquí se plantea es la temática de la participación ciudadana, es el nuevo elemento para completar una visión integral de la democracia. La democracia no solamente representativa, electiva, sino la democracia que le dé oportunidades al ciudadano
de ser actor, que le dé posibilidad al pueblo de ser actor de esos procesos de cambio y de transformación. Es una temática interesante. Yo les agradezco que hayan escogido El Salvador para esta 31ª reunión de la COPAL y discutir estos temas que son de interés nuestros, son parte de la temática que tenemos. Claro, en otros foros se ha debatido el tema del rol de los medios de comunicación y es un tema, además de apasionante, es un tema que hay que analizarlo también. Es decir, cómo crear también mecanismos de medios alternativos que generen una balanza y un equilibrio para que las grandes corporaciones mediáticas que están dominadas por los grandes capitales, pues no influyan en la conciencia y en la decisión del ciudadano. Por eso también tenemos que construir también medios alternativos de comunicación. Son temas que lo vivimos en todos nuestros países. Los medios de comunicación tienen la capacidad de generar opinión y de crear y de modificar a veces el pensamiento y la conciencia del ciudadano, acomodado a ciertos intereses, dependiendo de los intereses que dominan a esas corporaciones. Y también nos ha abordado el nuevo fenómeno que se está expresando en otras partes del mundo. Se quiere romper el equilibrio de un sistema democrático. El equilibrio de un sistema democrático está planteado, en el caso de El Salvador y otros países, en la independencia de 3 poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero no hay ninguna subordinación de esos poderes a un poder. Últimamente se ha levantado una corriente, se ha levantado un movimiento de querer poner la justicia constitucional por encima de los poderes. Eso es algo que hay que analizarlo. No sé si este va a ser el momento, la oportunidad, no está en la agenda, pero sí no solo está sucediendo aquí en El Salvador. Ya el secretario general del FMLN explicaba la coyuntura en la que nosotros vivimos. No solo es un presidente, son 2 presidentes destituidos. En menos de 2 años han sido destituidos. ¿En qué país suceden esas situaciones? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, electo por los procesos establecidos por la Constitución. Pero hay un poder que se arroja el derecho de decidir sobre otro poder y respetando las funciones de otro poder. Nosotros hemos sido, desde que firmamos los acuerdos de paz, yo quiero agradecer también al compañero Francisco Jovel, que es el compañero de nuestra comandancia general, Roberto Roca, que también está aquí con nosotros, un líder histórico también, que ha acompañado siempre estos procesos, y él no me va a dejar mentir que nuestra apuesta desde que firmamos los acuerdos de paz fue a través de la vía democrática, a través de consolidar la democracia, a través de construir la democracia sobre nuevos pilares, es que hemos actuado y hemos trabajado. Por eso nosotros no convertimos en crisis esos fenómenos. Ya ha sido claro la decisión del partido que, aunque no estamos de acuerdo con esa resolución, la acatamos, porque
Nosotros no queremos la cefalía de la Corte Suprema de Justicia, que podría generar una situación de ingobernabilidad y de inestabilidad en el país, más en el marco de una coyuntura electoral, Así es que son temas que tenemos que en su momento determinado debatir los partidos políticos. Y por eso es que yo quería compartir con ustedes estas reflexiones que van en ese sentido, en el sentido del rol de los partidos, la relación con la ciudadanía y además los proyectos políticos. Nosotros a partir de 2009, con el triunfo del FMLN en la presidencia y la vicepresidencia y con el liderazgo de nuestro presidente Mauricio Funes, hemos iniciado un proceso de cambio en El Salvador, un proceso que va en camino de transformar esta sociedad, que ese es el pecado que ha cometido este gobierno, quitarle el privilegio a los que antes tenían privilegios. Y esos que han perdido privilegio ahora quieren a toda costa recuperar el gobierno. Y tienen mecanismos, tienen poder, tienen no solo el poder económico, tienen el poder mediático y tienen capacidad de incidir en voluntades. Entonces, aún en esa coyuntura, dado el buen ejercicio de este gobierno, de un gobierno que ha demostrado transparencia, ¿verdad?, un gobierno que ha demostrado transparencia, que ha creado también y ha puesto en práctica la aplicación de acceso a la información pública, que ha investigado la corrupción, que ha presentado más de 140 casos a la Fiscalía y no han sido todavía investigados muchos de esos casos. Y es un gobierno que además le ha dado dignidad a las personas, porque se ha basado en un gobierno en la que lo esencial ha sido respetar el derecho de las personas y dignificar las personas a partir de reconocer sus derechos, la dignificación de la mujer, la dignificación de la niñez, la dignificación de los adultos mayores, de los discapacitados, de las personas excluidas. Tradicionalmente en nuestro país han sido reivindicadas y son ellas las que ahora quieren continuidad de este gobierno, Por eso siempre el FMLN está ubicado en las primeras posiciones, aún en los medios adversos, Ahora sabemos que sale una encuesta donde señala un empate. Anteriormente había salido otra encuesta en donde colocaba al FMLN 4 puntos arriba del partido Arena, pero colocaba a Arena y al partido Gana, que son los 3 partidos, empatados. Este otro medio coloca empatado al FMLN y Arena, pero coloca en 15 puntos al partido Gana. Es la división del partido Arena. Entonces se ve la intención que tienen ciertas encuestas de incidir en la opinión pública. Pero quisiera decirles también que nosotros tenemos un partido que tiene una larga historia, pero más que todo tiene un profundo arraigo en el pueblo salvadoreño, y que se llama FMLN, y que ese es parte de la garantía de nuestro proceso. Así que permítanme compartir con ustedes estas ideas, ¿verdad?,
estas ideas. Y como les decía, es de mucha esperanza para nuestra patria grande esta celebración de la 31ª Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Quiero darle un saludo especial al doctor César Camacho Quirós, presidente de la COPAL, por esta edición, y a todo el comité ejecutivo de la COPAL, y a nuestro secretario general, Medardo González. 40 partidos políticos e invitados especiales de 27 países de América Latina y el Caribe, Asia y África, que nos acompañan este día. Gracias por estar con nosotros en este momento histórico en que luchamos por continuar los cambios y las transformaciones. Todos recordamos en cuál contexto histórico, político surge la COPAL, para proteger y defender los intereses de nuestros pueblos, la soberanía y autodeterminación del pueblo nicaragüense, que recientemente había triunfado y que requería de un acompañamiento revolucionario, progresista y plural. Considero que este foro es la continuación de otros eventos importantes que se han desarrollado este año y en los que muchos de nosotros hemos participado activamente, como recientemente el encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Brasil. Ahí tuvimos la oportunidad, como ahora lo haremos, de expresar nuestra visión como FMLN de qué fue dicho con énfasis en ese foro. En ese foro se expresó que debemos profundizar y alcanzar nuestras conquistas de las fuerzas políticas favorables a los cambios en América Latina y el Caribe, promoviendo la estabilidad regional y defensa de la soberanía de las independencias nacionales, así como manteniendo el énfasis en opciones dirigidas al desarrollo, crecimiento, distribución del ingreso y combate a la pobreza y a las desigualdades. Tenemos que reposicionar el Estado y profundizar la democracia, asegurar la hegemonía y la estabilidad política para la realización de los cambios y generar nuevos espacios de participación popular en la gestión pública y en el cumplimiento de los derechos básicos de la población. Ahora estamos aquí para reflexionar sobre los actores principales de esos cambios, los gobiernos progresistas, los partidos políticos de izquierda y las organizaciones revolucionarias. En estos procesos hay líderes muy importantes a quienes me quiero referir, que dieron grandes aportes para esos cambios y procesos. Nuestro compañero Hugo Chávez Frías, que comenzó a hacer realidad el sueño de Bolívar de una Latinoamérica unida, un proceso político que ha hecho nacer grandes esperanzas. Acabamos de celebrar el natalicio de un gran hombre, Shafiq Handal, luchador incansable hasta su muerte, así como lo hizo también Tomás Borges y Néstor Kirchner, líderes importantes en nuestros países y de América Latina y el Caribe, que enfrentaron con decisión los procesos de liberación de nuestros pueblos, líderes que recordamos con mucho cariño en la COPAL. Igual que ellos, muchos hombres han entregado su vida, que ellos sean la luz de nuestras luchas futuras para soñar el buen vivir para nuestros pueblos. Como mejor homenaje a estos hombres y otros que han luchado y luchan por la integración latinoamericana y caribeña, debemos ratificar aquí lo acordado en el mencionado Foro de Sao Paulo, donde reiteramos el valor fundamental de la unidad latinoamericana y caribeña y de la unidad del pueblo en cada uno de nuestros países para continuar por este camino de transformaciones necesarias para profundizar y consolidar los cambios para que podamos avanzar aún más. Compañeros y compañeras,
un nuevo paradigma está echando raíces en América Latina. Este es el paradigma del buen vivir, que como tal se está convirtiendo en el horizonte ético y político que nos está llevando a redefinir las formas tradicionales de entender el ejercicio político partidario y la participación ciudadana en la construcción democrática. Más aún, la idea tradicional de democracia encuentra un nuevo significado en el marco del paradigma del buen vivir, que tensiona críticamente la visión de la democracia entendida exclusivamente como mecanismo de renovación de mandatos de gobiernos mediante procesos electorales periódicos. En el paradigma del buen vivir, lo ético antecede a lo político, o dicho de otra manera, lo político está en función de lo ético. Y es que el paradigma del buen vivir busca apuntalar la construcción de ordenamientos sociales y económicos que aseguren una vida buena para todos los miembros de la sociedad. Una vida digna, sin exclusiones ni violencias. Una vida plena en posibilidades de desarrollo personal y colectivo. Una vida, en fin, con acceso a todos aquellos recursos que permitan a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños y niñas, alcanzar creadoramente su plena humanidad. Este es el gran ideal ético del paradigma del buen vivir. La política debe contribuir a la concreción de ese ideal ético. La política debe estar al servicio de ese ideal, no cualquier política, claro está, sino la política entendida como la praxis al servicio de la justicia y del bien común, es decir, la política inspirada y cimentada en los valores y principios de la izquierda socialista, revolucionaria y democrática. Quienes hacemos política desde la izquierda tenemos una responsabilidad insoslayable con la construcción del buen vivir. Este es el gran desafío de nuestro tiempo, edificar sociedades prósperas e inclusivas, sociedades en las que la gente vea respetadas sus derechos humanos fundamentales y tenga la oportunidad de participar activa y protagónicamente. Sociedades, en definitiva, con la esperanza y energía suficiente para no desfallecer y darse por vencida ante los riesgos y amenazas de nuestro tiempo. Una de estas amenazas permanentes es la guerra. Ante esos riesgos y amenazas debemos ser defensores intransigentes de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y el fin de todo colonialismo. En estos tiempos que se habla de crisis y que más bien son parte de la propia dinámica estructural del sistema, la crisis ambiental debe preocupar a la política. El nuevo paradigma que proponemos nos invita a una relación armoniosa con la naturaleza. Por lo tanto, ante esta crisis, que es causa del sistema imperante, la defensa del medio ambiente, debe de llevarnos a tomar en cuenta los intereses de los trabajadores, la sustentabilidad ambiental y la soberanía nacional. Los derechos humanos ocupan un lugar central en el buen vivir. No podemos hablar de desarrollo de los pueblos mientras no se viva de manera integral el respeto de los derechos humanos. Por ello, el Foro de Sao Paulo nos exhortaba a la adopción de políticas específicas, por ejemplo, en materia migratoria, principalmente para asegurar los derechos plenos de todos los migrantes y de sus familias. No debemos de ver a nuestros migrantes solamente como personas que aportan a la economía de nuestros países, sino como sujetos políticos capaces de aportar al desarrollo social, económico, político y cultural. Compañeros y compañeras, por las razones antes expuestas y para hacer la política una praxis al servicio del buen vivir, se requiere de partidos políticos unidos al pueblo, sólidos en su institucionalidad, vigorosos en sus valores y principios ideológicos y lúcidos en sus liderazgos. En estos tiempos que se ha puesto de moda denigrar a los partidos políticos en general, lo mismo que es moda achacar a la política y a los políticos los peores vicios,
No hay que cerrar los ojos ante situaciones que justifican esas críticas a los partidos, a la política y a los políticos, y que los aleja del pueblo cuando éste pierde la credibilidad y esperanza. El desprestigio malintencionado a todos los partidos no permite reconocer el compromiso de muchos partidos con la democracia, la justicia y la inclusión. Tampoco permite reconocer el soporte institucional de los partidos al ejercicio político democrático. Tampoco permite reconocer el aporte de líderes y lideresas que dedican su vida al servicio público sin reparar en sacrificios y esfuerzos. Y por último, tampoco reconocen el papel de las y los ciudadanos en los cambios y las transformaciones sociales. Sin duda alguna, los partidos políticos debemos hacer más por la sociedad. Todos los partidos no somos todos los partidos, aquellos partidos que por sus prácticas han caído en el descrédito público, deben de hacerse un autoexamen crítico que les lleve a revisar la conducta de sus miembros y la consistencia de sus doctrinas. A lo mejor las mismas distan mucho de la democracia y de sus exigencias. El paradigma del buen vivir nos puede ayudar en esa tarea. Es un ofrecimiento de los partidos de izquierda que han hecho suyo este paradigma, porque el paradigma del buen vivir obliga a sumar esfuerzos y compromisos, no a restarlos, y los partidos de izquierda que luchan por el buen vivir no pueden hacerlo solos, necesitan aliados, necesitan alianzas firmes y duraderas, alianzas que aseguren que el buen vivir se hará realidad a partir de gestiones estatales atinadas. Pero las alianzas partidarias no son suficientes para hacer realidad el buen vivir. Son igualmente importantes las alianzas sociales amplias, es decir, aquellas que permitan la presencia activa del pueblo, de la sociedad civil, en toda su diversidad, en la discusión de los asuntos que los afectan. No tiene sentido que se luche por el buen vivir en una sociedad y que sus miembros no participen de esa lucha. Dicho de otro modo, la construcción del buen vivir es imposible sin la participación de la gente, y esa participación debe obligar a los partidos a repensar las relaciones con sus bases y militancia y con la población en general. Y por último, la participación de la gente como eje del buen vivir obliga a repensar la idea tradicional de la democracia, según la cual la participación debe limitarse al ejercicio del sufragio cada cierto tiempo. La democracia, para ser coherente con el buen vivir, debe fomentar una participación ciudadana amplia en la toma de decisiones, el ejercicio político, la crítica pública y la beligerancia en la defensa de sus derechos. En definitiva, el paradigma del buen vivir está llamado a convertirse en el horizonte ético político de nuestro tiempo. Su realización práctica requiere el recurso de instancias políticas comprometidas con el bien común y de las energías de una sociedad participativa, crítica y esperanzada. Sabemos que luchamos para construir un mundo basado en la autodeterminación, la soberanía y la paz. Con el desarrollo endógeno de cada uno, contribuimos a hacer posible lo que ayer parecía imposible, un mundo multipolar, basado en el respeto entre las naciones, pero también basado en la cooperación, la complementariedad y la solidaridad de nuestros pueblos. Unamos nuestras fuerzas, globalicemos la política entre los continentes. Bienvenidos, hermanos de América Latina, el Caribe, Asia y África, a esta conferencia, que tratará también grandes temas de coyuntura, de grandes retos y desafíos para preservar nuestra soberanía y nuestro proyecto de vida. Que nuestros partidos sigan articulando creativa y sabiamente su trabajo junto al pueblo, escuchando y actuando con sus consejos y propuestas, hasta lograr la democracia, el desarrollo y la justicia social que nos lleven al buen vivir. Muchas gracias por su atención.
Adelante vamos todos, caminando viendo al frente, por un mejor futuro para todo El Salvador.